Se cumplen 11 años ya, es increíble, 11 años ya de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues este hecho continúa siendo una herida que de plano no se cierra en la historia de nuestro país. Al cabo del tiempo habrá sido comparable por su conclusión o su mala conclusión con respecto a las investigaciones de lo ocurrido en la plaza de Tlatelolco en 68, el Halconazo en 71. Es increíble que el Estado mexicano, después de haber dedicado tantos recursos, de haberse invertido tanto en tratar de averiguar qué sucedió, hoy no sea capaz de ofrecer un paradero de los estudiantes, de sus restos. Incluso que sigamos batallando por las distintas hipótesis o verdades históricas. Hay quien sigue insistiendo en que los muchachos fueron incinerados en Cocula, aunque no haya pruebas de ello, ninguna prueba de ello, excepto los testimonios obtenidos malamente por tortura, por coacción o incluso por compra de testigos. Pero si no acabaron en Cocula, ¿dónde están? No ha habido una sola delación de la gente que haya participado que permita a las autoridades perseguir el camino que siguieron los muchachos. Algo se sabe de ellos por la telefonía, pero ni siquiera la telefonía ha permitido saber en dónde concluyeron esas vidas, dónde fue cegada finalmente su existencia. Y el Estado, pues, una y otra vez se ha negado a entregar información. Primero, el gobierno de Guerrero. Iñaki Blanco, que entonces era fiscal, hay información que se guardó y ahora le están reclamando, por cierto, a Iñaki Blanco que se apersone y que presente la información que pudo no haber entregado. Ese era el fiscal en ese entonces de Guerrero. Pero el otro personaje que también merecería rendir declaraciones es Tomás Herón de Lucio, que era responsable de la Agencia de Investigación Criminal entonces y que habría participado no tanto en la búsqueda de los jóvenes, sino en su encubrimiento, incluso en el sembrado de pruebas. Pero lo que más molestia genera todavía entre los familiares de las víctimas, entre sus abogados, es lo que pudo haber ocurrido con la información en posesión del ejército. Ángela Buitrago, Carlos Beristán, antes de irse, integrantes del GIEI, advirtieron que había 800 expedientes, déjeme llamarlo como lo llamaban, 800 folios de expedientes en manos del ejército que alguien hizo desaparecer. Cuando estos dos investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le llevaron al presidente López Obrador pues esta noticia, que faltaban 800 expedientes, el ejército respondió que esos expedientes nunca existieron, que estaban inventados, y entonces López Obrador respaldó al ejército. Hoy vuelven a decir los padres, quizá en esos expedientes haya información que determine el paradero. Si no se entrega, pues esa va a quedar siempre como una gran pregunta y, por cierto, como una mancha en la colaboración que las Fuerzas Armadas debieron de haber tenido. La razón por la cual, pues en efecto, se lanzaron petardos y se metió incluso un camión a la puerta del campo militar número 1. Y bueno, pues finalmente también está la duda de lo que pudo haber ocurrido con 17 estudiantes que fueron detenidos, fueron llevados ante un juez de Barandilla, ahí en Iguala, y luego de ahí desaparecieron para siempre. ¿Qué hizo ese juez? ¿Por qué los dejó partir? Por eso están pidiendo también la extradición de ese juez que se fugó a Estados Unidos y que tendría información clave. Estos son los datos que continúan pendientes 11 años después. Una herida que no se va a cerrar hasta que no haya algo un poco mayor de verdad y sobre todo la disposición para no dejar cerrado con llave ningún cajón que posea o que pueda poseer información. Ahí está el sufrimiento de las familias, ahí continúa el sufrimiento de los compañeros que sobrevivieron a aquellos hechos de Ayotzinapa. Ahí continúa el país entero mirando este asunto año con año sin que haya encontrado resolución. Tan grave como el 68, tan grave como el 71, está el 2014 y el caso Ayotzinapa.